Bueno, vamos a ver qué dicen los teoremas del seno y del coseno. Por empezar, vamos a tomar una convención que me gusta a mí, me parece como cómoda para explicar el teorema, los teoremas. Quizás si van a otros videos o libros, usan otras letras, pero el teorema es el mismo. La convención es la siguiente. Por empezar, voy a tomar como figura de análisis un triángulo cualquiera. Cuando digo cualquiera, es un triángulo escaleno. O sea, no necesariamente tiene que tener dos lados iguales o tres, ni ángulo recto. Cualquier ángulo, cualquier medida de lado, como el que tenemos dibujado acá. Y la convención que tomo es la siguiente. A los vértices, en este caso lo voy a llamar A, B y C, con letras mayúsculas. Y a los lados opuestos a esos vértices, A minúscula, B minúscula y C minúscula. O sea que al vértice A, que tiene a su vez al ángulo A, se le opone el lado A minúscula. Y así con los demás. El teorema del seno lo que dice es que si cada lado lo dividimos por el seno de su ángulo opuesto, va a dar siempre lo mismo. O sea, acá, si al lado A lo divido por el seno de este ángulo, va a dar lo mismo que hacer B dividido el seno del ángulo B, y va a dar lo mismo que hacer C, o sea, el lado C dividido el seno del ángulo C. Es decir, que cada lado es proporcional al seno de su ángulo opuesto. ¿Por qué digo proporcional? Porque, por ejemplo, acá B sobre el seno de B va a dar un número, una constante, que si paso multiplicando el seno de A para este lado, me va a quedar que A es igual a una constante por su seno. Eso quiere decir que sean proporcionales. Eso es lo que dice este teorema. Y el teorema del coseno, como dice su título, va a usar cosenos en este caso. Lo que dice es que cada lado al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. O sea que hasta acá, esta primera parte se parecería a Pitágoras. Y está bien, porque en realidad el teorema de Pitágoras es un caso particular de este teorema, el teorema del coseno. Pero la diferencia, obviamente, con Pitágoras es que a esta suma de los cuadrados de los otros lados le vamos a restar el doble producto de esos lados, o sea, en este caso de B y C, por el coseno del ángulo opuesto. O sea, por ejemplo, como dice acá en el primer renglón, A al cuadrado va a ser igual a hacer B al cuadrado más C al cuadrado, y le restamos el doble de B por C por el coseno de este ángulo, el que está enfrente del lado que queremos averiguar. Bien. Y así con los demás lados. B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por A por C por el coseno de este ángulo, el que está opuesto a B. Y lo mismo con C. Eso es lo que dicen los teoremas, es muy sencillo. Ahora, ¿cuándo usamos cada uno? Por empezar, estos teoremas nos sirven para cualquier triángulo, pero sobre todo en aquellos que no son rectángulos. Porque en los triángulos que son rectángulos podemos seguir usando las razones trigonométricas como ya vimos antes. Por ejemplo, que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa, etc. Pero justamente eso que vimos antes, esas razones, sirven si el triángulo es rectángulo, nada más. En cambio, estos dos teoremas sirven para cualquier triángulo. Incluso si el triángulo es rectángulo, también podríamos usar estos dos teoremas. Bueno, eso es lo que dicen. Ahora, el kit de la cuestión va a ser poder identificar qué teorema sirve para cada ejercicio que se nos plantee o problema. Y eso a veces no es tan fácil. Depende, en realidad. Si uno viene practicando mucho, se da cuenta al toque cuál sirve. Pero bueno, al principio quizás no. Entonces lo que vamos a ver después en otros videos son ejemplos para identificar qué problema sirve en cada caso. Igualmente, a modo general, podemos decir lo siguiente. El teorema del seno, que tiene esta triple igualdad, no vamos a usar siempre la triple igualdad, obviamente, sino que vamos a usar siempre de a dos, las dos que nos convengan. Por ejemplo, si en un problema me dan dos lados, por ejemplo, el lado A y el lado B, y el seno no, y el ángulo opuesto a uno de estos dos lados, bueno, ahí es que me sirve el teorema del seno, digamos. En general, el teorema del seno es cuando conozco dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. En cambio, el teorema del coseno, que usa los tres lados y un solo ángulo,
Me sirve mayormente cuando conozco dos lados y conozco el ángulo del medio. ¿Por qué? Porque el ángulo del medio o ángulo comprendido es el que está opuesto al que me falta. Generalmente es así, digamos. O cuando conozco los tres lados y quiero averiguar un ángulo, ¿sí? Porque justamente en cada planteo teorema del coseno conozco tres lados, pero digamos, y tengo que usar un solo ángulo, digamos. Así que básicamente así en general sería como regla, si queremos, para ver cuándo usar cada teorema. Pero yo aconsejo que no se memoricen cuándo sirve, sino que en cada problema miren qué datos tienen y ahí razonen qué conviene. Bueno, corto acá este video y hago otros con ejemplos. Hasta luego.